Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con un aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. En este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos propone la lectura, la proclamación de los dos discípulos de Emaús, del Evangelio de San Lucas. Es un texto precioso, pascual, que es una hermosa catequesis. La secuencia de este texto, de este pasaje, es muy sencilla. Dos discípulos que han venido y siguiendo a Jesús se han encontrado con que las expectativas que habían puesto en él se han esfumado, se han venido abajo por el escándalo de la cruz. No entienden, no comprenden cómo Dios ha permitido que este gran profeta de signos y palabras y obras haya podido morir en la cruz. Están descorazonados. En ese camino de vuelta hay un peregrino anónimo que les sale al encuentro y al paso y les pregunta: ¿qué os pasa? ¿De qué habláis? No le conocen, pero les va poco a poco indicando la relación que hay en los hechos que han acontecido con lo que está escrito en los profetas y cómo ese era el designio de Dios. En esa interpretación que va haciéndoles comprender y entender este peregrino anónimo y desconocido,
Poco a poco su corazón vuelve otra vez a latir, a encontrar algo de luz, de sentido, de esperanza, de alegría o de gozo. El tercer momento es cuando llegan a Emaús, al pueblo, y según la hospitalidad judía, lo acogen en su casa. Quédate. Ese fuego, ese ardor del corazón les lleva a pedirle, a suplicarle que se quede con ellos. Y es en el hogar de la casa donde entonces este forastero, este peregrino, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y ahí se les abren los ojos de la fe. Es el Señor. Porque han reconocido en esos gestos los mismos gestos que había hecho el Señor en la última cena, en el cenáculo. Y en su alegría vuelven otra vez a Jerusalén, vuelven a la comunidad, encuentran a los 11 que también estaban constatando que es verdad que Jesús está vivo, que ha resucitado. Y como ellos lo habían reconocido al partir el pan. Si lo miramos más detenidamente, nosotros también somos peregrinos de Emaús. Somos peregrinos en el camino al seguimiento del Señor, hoy día también. Y en ese caminar podemos también encontrarnos con el escándalo de la cruz. ¿Cuántas veces puede haber situaciones, circunstancias de nuestra vida personal, eclesial o comunitaria que nos cuestione nuestra fe? Lo que nosotros esperábamos de la fe, lo que esperábamos que Dios iba a hacer en nosotros, en el entorno de nuestras vidas o de la Iglesia. Es el constatar que el modo de vivir los hechos, los acontecimientos, no a veces surgen y se guían y se conducen según nuestros criterios o nuestras expectativas humanas. Y entonces viene la crisis fuerte de la cruz. El plan de Dios, los designios de Dios, acogerlos, entenderlos, comprenderlos, asumirlos, a veces nos cuesta. Y viene el diálogo interior con el Señor. Nos invitaba y les preguntaba, ¿de qué habláis? El Señor necesita que le hablemos de nuestras dudas, de nuestras incomprensiones, de nuestros miedos o de nuestra oscuridad en la fe. Y dejemos que, por tanto, Él vaya poco a poco con la palabra de Dios, con la palabra de la Biblia. Él poco a poco irá poniendo luz en ese caminar nuestro. Es el paso también de la Eucaristía. Llegamos al comienzo de la Eucaristía y vamos al encuentro del Señor y traemos nuestras inquietudes, dudas, preocupaciones. Y es donde entonces le abrimos el corazón. Y es la palabra de Dios la que poco a poco va como ese orvallo, como esa gota a gota, como esa llovizna, aclarando, entendiendo, reblandeciendo nuestro ser, nuestro corazón, para abrirnos a ese peregrino que poco a poco nos va ayudando en nuestro caminar en la fe, en el seguimiento del Señor. Hay momentos en los cuales hemos notado y percibido de verdad, con claridad, esa luz, ese rehacernos el ánimo, ese encontrarnos sentido, fuerza, valor, fe, esperanza, ilusión de nuevo. Quédate, le pedimos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu compañía. Quédate con nosotros. Y viene la Eucaristía, el partir el pan, donde entonces se nos revela como el Señor.
Él se ha partido, repartido para nosotros. Es el que entonces ha entendido nuestro caminar, nos ha dado una nueva luz, fuerza y vida, un nuevo vigor, y nos ha hecho de esos peregrinos un poco desalentados en testigos de su presencia reparadora, de su presencia amorosa, de su presencia de amigo en el camino nuestro de la vida. Es el Señor. Y por tanto, ese desaliento ahora se vuelve en alegría, en gozo y en firmeza de la fe. Nos abrió los ojos para poder comprender las limitaciones o cruces de nuestras vidas, cómo el Señor sigue estando presente, sigue llevando adelante su plan y cómo nos va haciendo testigos de su presencia salvadora, iluminadora, redentora en nuestro caminar por la vida. Y por tanto nos reintegra a la comunidad, a la parroquia, a la Iglesia en general y universal. Y como desde ahí podemos también decir con ellos que somos necesarios como testigos de su presencia resucitada en medio de la comunidad y en medio de este mundo nuestro. Y todo ello, en ese proceso nuestro de la fe, culmina en esa tarea. Le hemos reconocido al partir el pan. Él ha compartido su pan, su vida con nosotros, ha entregado su vida por nosotros y nos hace testigos de su presencia amorosa, salvadora, para que también nosotros demos testimonio ante los demás de que Él sigue vivo y resucitado para gloria de Dios Padre, para salvación nuestra y para bien de todos aquellos que realmente caminan por la vida y le buscan con sincero corazón. Todo empezó a cambiar al partir el pan. Te pudimos encontrar. No ardía el corazón cuando hablaba en el camino. Ha resucitado, es verdad. Vive y camina hoy aquí.